Muy buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia, ya sea dentro de este webinar de Zoom, donde estamos 1000 personas en estos momentos, o bien siguiéndolo en directo a través de YouTube. La verdad es que no imaginábamos esta respuesta. Hemos recibido en este seminario más de 3000 inscripciones y pese a nuestros esfuerzos de estos últimos días no nos ha sido posible aumentar la capacidad de este webinar, que está limitado a un máximo de 1000 asistentes. Pero como no queríamos dejar a nadie sin la posibilidad de asistir, hemos habilitado su retransmisión en directo a través de YouTube. Perdonad las molestias a los que habéis encontrado la sala llena, ¿no? Muchas gracias al Grupo 9 de Universidades por hacer posible este seminario y muchas gracias a la Universidad Pública de Navarra por su implicación en su organización. Respecto al contenido del seminario, recompuestos tras la pandemia, que supuso una digitalización acelerada e importante de nuestra docencia e investigación, popularizando, por ejemplo, herramientas como esta que nos reúne hoy, a mitad de este curso académico nos llegó la IA generativa de OpenAI con ChatGPT como bandera, que al igual que lo hizo la COVID-19, nos obliga de nuevo a repensar y replantear nuestra docencia e investigación, sin olvidarnos del papel que puede jugar dentro de la gestión universitaria. Parafraseando a lo que podría decir nuestro ponente, se fue el bicho y llegó la bestia. Pensamos que en este momento es importante conocer los fundamentos, las potencialidades y las limitaciones de la inteligencia artificial generativa. Saber hacer uso de ella de una forma eficiente y ética para ayudarnos en este repensar de nuevo nuestro trabajo como profesores universitarios. Como profesores universitarios y mejorar el aprendizaje y las habilidades de nuestros estudiantes. Y quién sabe, incluso poder aportar en un futuro cercano en este aspecto tan complejo de la regulación de la inteligencia artificial. Para aportarnos luz sobre este poliédrico y multimodal asunto, contamos con Carlos González Morcillo, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, profesor excelente y reconocido experto en ingeniería en inteligencia artificial generativa y generación de imágenes por computador. Su experiencia y conocimientos en el tema nos brindarán una visión amplia y perspicaz de este campo en vertiginosa evolución. Muchas gracias, Carlos, por tu implicación en este seminario. Nos tienes aquí para aprender. Un último apunte. Podéis escribir vuestras preguntas, los que estéis dentro de la sala Zoom, o bien los que estéis en YouTube a través del chat. Y tras la presentación de Carlos, él tratará de darle respuesta, aunque quizás se tenga que apoyar de ChatGPT, ya que somos muchos en este seminario. Cuando quieras, Carlos, te cedemos el control de la nave. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación de dar este seminario. Es sorprendente, me comentaba un amigo justo antes de comenzar, dice, jo, tienen más gente que Ibai. Digo, se estarán muriendo de envidia de la cantidad de gente. Bueno, esto está muy bien porque parece que nos interesa, ¿no? El tema del uso de ChatGPT, de cómo esta inteligencia artificial que ha venido para quedarse va a requerir determinados cambios y repensar. No sé si tendré respuesta para todo, seguro que no, pero sí que espero que el seminario, que tiene un corte, primero ver en qué punto estamos, después analizar algunas herramientas. Supongo que muchos ya las estamos utilizando, entonces he cogido alguna serie de ejemplos de buenas prácticas de cómo utilizar estas herramientas. Y luego en la última parte de la charla, pues comentaré también algunas propuestas, viendo informes internacionales que se han hecho sobre qué se puede hacer en educación universitaria y un poco mi reflexión personal también de por dónde creo que voy a organizar mi docencia para el próximo curso académico. Como esta plataforma nos permite hacer sondeos, pues quería iniciar, al menos para los que estéis conectados desde Zoom, que me respondéis a 3 preguntitas que le he pasado antes al compañero, a Pablo, que
Tenéis que contestar si estáis totalmente de acuerdo, neutral o en desacuerdo a las siguientes 3 preguntas. Mirad, ¿el uso de la inteligencia artificial generativa cambiará profundamente la docencia universitaria? Si estáis en desacuerdo, de acuerdo o neutrales a esta afirmación. Si el uso de estas herramientas de inteligencia artificial creéis que presenta más ventajas que desventajas. Y por último, la tercera pregunta, si os sentís... espérate que me falta texto. Si os sentís nerviosos por el uso de estas herramientas de inteligencia artificial generativa. No sé si ha salido el sondeo. Me parece que no. ¿Está? Un segundo, Carlos. Ah, vale. Ya ha salido, ¿eh? Ya ha salido, efectivamente. Tenéis ahí... Vale, estáis ahí. Anda, salen los resultados en directo. Vale, voy a pincharlo aquí para que lo podáis ver. A ver, lo tenía aquí. Eso es. Esos son los resultados. ¡Guau! ¡Qué rapidez! Creo que no puedo hacer zoom en esto, no. No puedo hacer zoom en zoom. Pero bueno, ahí se van viendo. Los resultados, fijaos, la primera pregunta, claro, esto tiene el efecto bola de nieve también. Dependiendo de qué va respondiendo la gente, me hubiera gustado más que no salieran los resultados. Pero bueno, bola de nieve porque según va respondiendo la gente, pues a lo mejor no nos dejamos llevar, ¿no? Dice, el uso de la inteligencia artificial generativa cambiará profundamente la docencia universitaria. Los que habéis respondido ya, cerca del 70% consideráis de acuerdo. Frente a un 25% neutral y muy poquitos en desacuerdo. La segunda, el uso de inteligencia artificial generativa en docencia universitaria presenta más ventajas que desventajas. Bueno, ahí la balanza tiende más hacia la parte más positiva, aunque hay mucha gente que está neutral al respecto. Y me pone nervioso el 40% casi frente al 30% que está en desacuerdo, que no le pone nervioso. Bien, estas preguntas exactamente las hicieron en un informe en el EDUCOS, una votación con profesorado de educación superior, y a la primera pregunta respondieron el 80% de acuerdo, ¿vale? Lo cual más o menos han salido los mismos resultados que tenemos aquí. En la pregunta 2 salió con una mayoría bastante más fuerte, un 65% estaban de acuerdo, que presenta más ventajas que desventajas, y la parte de neutral era bastante más pequeñita. Y el uso de inteligencia artificial generativa me pone nervioso. Allí un 45% de las personas estaban nerviosas frente al uso de estas herramientas. En ese estudio, en el del EDUCOS, también miran a ver si la gente lo está utilizando ya de forma activa en docencia universitaria o no, y los resultados eran distintos, ligeramente distintos entre gente que ya lo estaba utilizando o no. Sobre eso os preguntaré un poquito más adelante. Efectivamente, esta charla tiene que ver con el uso de inteligencia artificial. Tus estudiantes usan ChatGPT y lo sabes. Luego os haré un sondeo de cuántos de vosotros tenéis evidencias o lo podemos hacer ahora. ¿Cuántos de vosotros creéis que vuestros estudiantes han utilizado, o sea, la pregunta sería, ¿mis utilizantes han utilizado ChatGPT en este curso académico? Sí, no. Y la segunda pregunta sería, creo que mayoritariamente mis estudiantes utilizarán ChatGPT en el 2023-2024, sí, no. ¿Vale? Si le hago currar a Pablo, que está ahí diciendo, cago en la leche, no me has pasado las preguntas antes, Carlos, y nos quedan que me las ibas a pasar. Lo siento, pero tengo un poco de lío aquí con el control del webinario. Pues lo hacemos un poquito más adelante. Nada, vale. Estrés cero, tranquilo. Vale, bueno, perdona. Continuamos, nada. Vamos a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Una definición, si buscamos en Wikipedia o le preguntamos al propio ChatGPT, diría algo así como que es utilizar técnicas para imitar la inteligencia humana en un computador. Pero claro, no hay ni siquiera un consenso de qué es la inteligencia humana. Por tanto, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Os parece eso inteligente? Probablemente muchos de vosotros diréis que no. Pero si se lo pregunto a mi abuelo,
pues cuando salieron las primeras calculadoras sí le parecía una forma de inteligencia. ¿Y qué os parece esto? ¿Es inteligente? ¿Es una muestra de inteligencia? 719.976. Está multiplicando por 2 el último número que sale. 7.952. Wow. 2.555.904. Wow. Bueno, aparte de ser una muestra de algo curioso, muchos de vosotros seguramente diríais que, bueno, no tiene que ver, o quizás sí, con una de las habilidades de inteligencia humana, o a lo mejor sí, pero no es algo realmente reseñable, o a lo mejor me diríais que sí, pero que no aporta mucho valor en el momento histórico en el cual estamos. ¿Y esto os parece inteligente? Pues posiblemente estamos ya tan acostumbrados a utilizar Google que eso ya no nos sorprende. Y posiblemente algo que se considera inteligencia artificial es algo que tiene ese efecto wow, ¿no? Cuando salió Google, pues eso tenía muchísimo valor y evidentemente es un ejemplo de aplicación de inteligencia artificial, pero a día de hoy a lo mejor tenemos dudas en decir si eso es un ejemplo de inteligencia artificial. ¿Y esto otro? De la ciudad de El Salvador. Sensuntepeque. Sí, adquisición de derechos. Usucapión. Sí, nombre militar cartagenés del siglo III. Pasa palabra, apodado. Usucapión, o sea, recordar la definición de un determinado término. ¿Os parece una muestra de inteligencia artificial? Aquí, si este seminario fuera en presencial, seguramente habría ya cierto debate. Algunos opinaríais que sí, otros opinaríamos que no. Y ahí, claro, parece como que hay una doble vara de medir, ¿no? Por un lado, qué consideramos inteligencia en humanos y por otro lado, qué consideramos una muestra de inteligencia artificial. Y llegados a este punto, quería hacer una pequeña reflexión antes de empezar. Tecnología, aprendizaje y creatividad. Y es relacionar tecnología con eficiencia y eficacia. Y sobre esto quería hablar en la última parte del seminario, porque eficacia tiene que ver con hacer lo que tenemos que hacer en un momento dado para obtener los máximos beneficios. La tecnología muchas veces nos ofrece puertas para llegar a la eficiencia, hacer muchas cosas de un modo más productivo, hacer más cosas en menos tiempo. Pero posiblemente, a lo mejor, no sea lo que tenemos que hacer para conseguir la máxima eficacia. Y a lo mejor esa eficacia puede ser que tenga un soporte tecnológico o puede ser que no. Pero conseguir hacer cosas de un modo eficaz requiere una reflexión y muchas veces no está ligado con el uso de tecnología. Y antes de empezar con el contenido, me gustaría hacer un análisis sobre la historia de la tecnología en modo general, relacionándolo con algo que tiene que ver también con nuestra profesión, transmitir una serie de conocimientos, levantar una serie de emociones entre el alumnado. Y voy a irme al mundillo de la música, ¿vale? Aquí vemos que el ser humano pues, ha compuesto música desde que somos sapiens, incluso desde antes. Antes de que llegara cierto invento tecnológico, la música se transmitía de unos a otros de una forma oral y no se quedaba registrada de ningún modo, de tal forma que cuando el mejor músico de la tribu moría, con él se perdían gran parte de esas composiciones que se habían hecho. Después llegó una tecnología que es la escritura, que nos permitió registrar ese contenido y así tenemos ahí una partitura gregoriana manuscrita del siglo XIV, en donde ya sí que se quedaba reflejado y por escrito ese contenido. Luego vino la imprenta y nos permitió hacer copias y democratizar el acceso a esta información. Estoy hablando de música, pero es directamente extrapolable al conocimiento, ¿verdad? Pero dejadme que siga hablando de esto, ¿no? De música. Hasta que no ocurrió un invento del siglo XIX, esta música, la única forma de escuchar música, tal cual era o aprendías a tocar un instrumento o obligabas a alguien que tocara por ti o tenías un hijo y le obligabas a estudiar música, que es lo que hacemos hoy en día todos, ¿no? El caso es que la única forma de escuchar música era música en vivo y luego llegó un invento que nos permitió enlatar esa música, que fue el fonógrafo. El fonógrafo permitió grabar y disfrutar de esa música con posterioridad. Ahí vemos el invento de Edison y los cilindros de fonógrafo
que en aquella época te permitían guardar y registrar, finales del siglo XIX, principios del XX, esa música. Fijaos, en esta época, principios del siglo XX, se hizo también una exposición de cómo se veían diferentes aspectos de la vida en el futuro, y en 1900 se imaginaban el mundo de la música así. 1910, en esta postal se representaba, fijaos qué gracia, el director de orquesta que mediante una manivela estaba accionando una serie de robots que interpretaban música y actores humanos eran los que estaban actuando ahí. Así era como nos imaginábamos que iba a ser la música en el futuro. Luego vinieron los vinilos, luego desaparecieron los vinilos, pero han vuelto hoy en día porque es la forma más guay de vender música en formato físico. Este invento que mis hijos no saben qué relación hay entre esto y un bolígrafo Bic, muchos de los que estamos conectados diría que todos sí, lo tenemos claro, que nos permitía hacer copias low cost también de ese contenido con pérdida de calidad, ¿vale? Y luego vino este invento del 87 que tardó un poquito más en popularizarse, que fue el compact disc, que nos permitía hacer copias sin pérdida de calidad de un modo directo. Y luego hubo otro invento tecnológico también, el MP3 y en consecución el iPod, que democratizó y que mediante plataformas posteriores con un justiprecio nos permitió acceder a esa música, ¿vale? Y supuso también un cambio de paradigma por el cual dejaron de venderse los CDs y hoy en día el contenido se consume por streaming principalmente. Dejadme que haga un flashback al pasado y os voy a poner un invento tecnológico que revolucionó también el mercado de la música. A lo mejor con ese nombre no os suena, el de procesadores digitales, pero en cuanto os ponga el vídeo lo vais a identificar rápidamente. Esto se empezó a popularizar a finales de los 90 y hoy en día es un estándar de facto. Mirad. Vamos ahí. No hace falta saber cantar hoy en día, sino que gracias al autotune tenemos estos grandes cantantes que hacen las delicias de nuestros adolescentes y que se posicionan en las primeras puestos de YouTube. Da igual que sepas cantar que no, porque tienes ese invento tecnológico que te corrige, ¿vale? Si cantas peor que un perro, pues da igual, porque el autotune te va a corregir y te va a conseguir que ese contenido que tú estás generando llegue con buena calidad. Más o menos en esta época fue cuando empezaron a venderse los CDs y aquí os he traído una muestra de una canción. Como me imagino que lo conoceremos el 90 y pico % de los que estamos aquí, os animo a que cantéis la canción encima del vídeo. Vamos a escucharlo, venga. Si la sabéis, por favor, cantadla. David, que a ti te estoy viendo, ¿eh? Venga, dale. Venga. En la vida conocí mujer igual a la flaca. por al negro de La Habana. David está cantando. Tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa. Vale, deja de cantar, escuchad. Que sin palabras hablan, La canción original es de Jarabe de Palo, palabras hablan. del tristemente fallecido hace unos añitos, 2 o 3 años, Pau Donés. Pero como se os queda el cuerpo si os digo que esta versión no es la de Pau Donés, sino que es de Vocaloid. Escuchad. Es un proyecto de Yamaha y esta voz en concreto ha sido desarrollada por un grupo de investigación de una universidad de Barcelona que permite cantar y que nos imita la forma de cantar, en este caso, de Pau Donés. Y de, bueno, pues esto es una cosa muy friki, Carlos, sí. Bueno, no sé si os suena Supercell, Hatsune Miku, esta avatar que ha sido triple disco de oro y de platino en Japón y que llena estadios en Nueva York, como este concierto. El mundo es mío, se titula esta canción.
ha dado algún concierto aquí en España también, Hatsune Miku, y veis que es un holograma tridimensional y en este caso la música es en directo y, oh sorpresa, está hecha por músicos humanos. ...2018... Hatsune Miku, una voz hecha con inteligencia artificial, llena estadios. Y a todo esto llegamos a Jukebox, que es un proyecto que liberó de OpenAI, de las poquitas cosas que ha liberado. Y lo que han hecho ha sido entrenar con toda la música que merece la pena de la historia de la humanidad. Creo que no hay nada de reggaetón, pero el resto de música que sí que mola está ahí. Y entonces la idea de Open Jukebox, que podéis probar mediante alguna libreta de estas de Colab online, es pasarle un fragmento de una canción y el sistema te continúa, ¿vale? Os he traído algunas canciones que a mí me gustan. Por ejemplo esta, mirad. Los primeros 20 segundos es la canción original de Green Day y si no nos corta YouTube el directo, pues luego continuará con la canción que se ha inventado. Jukebox. Esta es la canción original, como veis. Y ahora cuando cambie la imagen está generada. Simplemente continúa con el estilo de la música de Green Day. Sí, Carlos, esta canción no me gusta, no hay ningún problema, porque le das otra vez y te genera otra canción distinta, ¿vale? La muestra 2, ahí, es otra canción generada en el estilo de Green Day, ¿veis? A mí me suena Green Day. Y os podéis imaginar que se atreve con todo. ¿El Thriller de Michael Jackson? Pues también. Brutal. ¿Y a dónde quieres llegar, Carlos? Bueno, veo que hay más fan del Michael Jackson que de Green Day, según las emociones del chat. El asunto es que nuestra visión de la IA, incluso gente que nos dedicamos a esto, bueno, según ha pasado el tiempo, el nivel de inteligencia que hemos conseguido simular, llámese inteligencia lo que se tenga que llamar, pues ha ido cambiando. Tenemos ahí diferentes niveles de inteligencia, desde la hormiga hasta Einstein. Y la curva que estamos percibiendo, a pesar de todos esos inviernos de la inteligencia artificial, pues es algo como eso. Y en un momento dado decimos, jaja, qué lindo ese robotito saltando como un monito de Han Robotic, pero llega un punto en el que, what the fuck, estamos viendo un tsunami de disrupción y veis ahí en ese dibujito que prácticamente todos los sectores están sufriendo esa disrupción. Y en ese gorrito académico que he puesto ahí, pues el nuestro no deja de ser uno de los que también lo va a sufrir. Y aquí empezamos con la primera punto que quería tratar en la presentación. Houston, tenemos un problema. Tenemos un problema porque normalmente ponemos el foco en que, claro, esto abre una puerta a la hora de hacer chuletas, ¿no? Que los alumnos los estudiantes hagan las tareas con soporte de estas herramientas. ¿Qué se puede hacer? Pues la mala noticia que tengo es que nada, ¿vale? Los sistemas de detección antiplagio no funcionan, ninguno de los que estamos acostumbrados a trabajar en las universidades, y ni los hay ni se les espera a corto plazo, ¿vale? Según las palabras del propio creador del propio CEO de OpenAI, Sam Altman, dice que a corto o medio plazo que no esperemos ningún sistema de detección antiplagio. Se habla de que a lo mejor se puede incorporar algún tipo de marca de agua en los textos generados. Sería algo así como decir, bueno, que cada 7 caracteres vamos a utilizar una A, o vamos a embeber dentro del texto generado un patrón que luego se pueda identificar.
pero como os podéis imaginar, en el momento en el que se sepa ese patrón, es directo cambiarlo para que sea indetectable, con lo cual no tiene mucho sentido. Y en texto plano no puedes meter ningún tipo de patrón, por tanto, no se puede hacer nada, ¿vale? Los sistemas antiplagio no funcionan y ese truquillo que he visto que alguna gente me ha dicho, oye, Carlos, yo le he pasado un fragmento de texto a ChatGPT y le he preguntado, ¿has escrito tú esto? Y me ha dicho, sí. Digo, pues, eso no es prueba absolutamente de nada, eso no prueba nada, porque como vamos a ver, lo que te va a responder es en base a cierta probabilidad, pero si le preguntas 10 veces, posiblemente te dé otra respuesta y además que no, o sea, por el propio diseño y por el propio modo de funcionamiento de GPT, no te puede decir si el texto lo ha hecho o no lo ha hecho, o sea que no se puede hacer nada. Además, contra las soluciones de tecnología, muchas veces la respuesta que tenemos que hacer son de baja tecnología. Aquí vemos un ejemplo de gafas de realidad aumentada que se utiliza en la selectividad china y fue un estudiante, allí se la juegan mucho y bueno, pues hay cierta preocupación por sacar una EBAU con buenos resultados. Y ante eso, pues los gobiernos locales de allí tienen también sus ciertas soluciones de baja tecnología que muchas veces son las que mejor funcionan. Entonces también quería hacer con vosotros una reflexión sobre en la evaluación qué es lo que podemos hacer al acabar la charla. Hay un informe que publica Educos. Educos es una asociación sin ánimo de lucro, una organización sin ánimo de lucro. Os recomiendo que le echéis un vistazo a los informes que sacan anualmente y recientemente han sacado el Educos 2023, que está centrado en el análisis de inteligencia artificial en educación universitaria. Es una asociación que tiene más de 2.000 instituciones, más de 100.000 miembros registrados, tienen más de 20 años, es algo bastante serio. Y en este último informe debaten dos ideas aparentemente polares. Por un lado, la suplantación de la actividad humana con inteligencia artificial y por otro lado, la necesidad de poner el humanismo o la actividad del profesorado en el centro de toda esa actividad. Entonces, en todo el informe debaten entre estas dos cuestiones clave. He cogido algunas líneas de trabajo que plantea el Educos y al final de la charla veremos también un análisis que hicimos dentro del G9 y a qué resultados, a qué conclusiones llegamos. Las dimensiones que he recogido principalmente es la económico-social. Por cierto, esas imágenes están generadas con inteligencia artificial, luego os diré cómo. Incremento de las modalidades de aprendizaje mucho más flexibles. O sea, estos expertos llegan a esas conclusiones como líneas de trabajo. Primero, modalidades de aprendizaje mucho más flexibles. Hablan del modelo HyFlex, que apuestan porque los estudiantes ya no hacen la distinción entre presencial, online síncrono y online asíncrono, sino que dicen que el estudiante que se matricule y que lo haga como le dé la gana. Habrá estudiantes que estén presencialmente en clase, estudiantes que lo sigan por streaming y estudiantes que consuman el contenido y luego interactúen mediante foros y herramientas asíncronas. El objetivo es claro, es llegar a el mayor número de estudiantes posible y que hagan caja, claro. El interés creciente en el aprendizaje a lo largo de la vida enfocado en el puesto de trabajo, o sea que gente que está trabajando y que siga formándose en las universidades y altas expectativas de conseguir mayores niveles de productividad, ¿vale? Entonces, esto como conclusión económico-social. Luego, en la dimensión tecnológica, pues esa modalidad HyFlex que os he comentado antes, o sea, eliminar esa distinción entre totalmente online, totalmente presencial, integración de estas herramientas de inteligencia artificial en nuestros sistemas de gestión del aprendizaje, en nuestro Moodle, en el Blackboard, en las plataformas que tenemos en las universidades. Democratización a la hora de crear ese contenido digital. Os presentaré hoy algunas herramientas que son muy prácticas para crear este contenido digital, más allá de lo que es puramente el texto. Y el tema de las microcredenciales, en la cual se llevan ya muchos años trabajando y también lo plantean como una línea de trabajo. Y luego plantean una serie de posibles escenarios que os dejo que leáis en el informe las conclusiones, pero principalmente identifican 4. Crecimiento gracias a estas tecnologías, una restricción del modo que sea, entonces se llega a un punto en el cual el crecimiento se relaja, colapso, o sea que vamos creciendo y en un momento dado la cosa se desmadra, o transformación.
identifican diferentes acciones para cada uno de estos escenarios, pero de eso os lo dejo como tarea propuesta para que la miréis. No hay un consenso exacto y bueno, ya os digo que esto también son ciclos. Se habla de una nueva era, de una nueva primavera de la inteligencia artificial que comenzó 2010, bueno, lo he visto también en el 2020, en el 2017, con ciertos nuevos paradigmas que han aparecido y hablan de la nueva era de la inteligencia artificial. Y diréis, Carlos, si esto no es del 2010, a ver, bien chiquitito, eso es. La inteligencia artificial, el término en sí existe ya desde los años 50, de la conferencia de Dartmouth y todo esto, efectivamente, y de hecho en el cine pues ya tenemos ejemplos como Blade Runner, ¿no?, del año de 1982, o Terminator en el 84, el gobernador de California que exterminaba a todo el mundo, que luego se hizo bueno, o la peli de inteligencia artificial del 2001. Incluso es posible que muchos de nosotros tengamos cacharritos en nuestra casa que muestran más o menos cierta inteligencia. Bueno, digo más o menos porque puede ser que se nos quede atascada debajo del sofá y digo, pues muy inteligente no es, ¿no? El punto en el cual nos tenemos que preocupar es cuando el cacharro adquiera conciencia y se deprima porque está muy gorda para pasar debajo del sofá. Entonces es el punto en el cual hay que preocuparse. Pero bueno, uno de los hitos que ha supuesto que ha tenido más repercusión en los sistemas que utilizamos actualmente tiene que ver con esta tecnología que, fijaos, apareció ya en los años 50. Ya había una noticia de aquella época en la que dice: el nuevo dispositivo de la Marina aprende con la práctica. Y se mostró un prototipo que permitía leer y hacerse más inteligente sin la intervención humana. Se le iban enseñando muestras y aquello iba aprendiendo a predecir. Eso no dejó de ser las bases de lo que se conoce como el perceptrón. Rosenblatt en el 58 creó ese dispositivo que tenía un montón de cablecitos, ¿vale? Lo que permitía en esa pantalla era enseñarle una serie de formas básicas. Esas células se activaban y mediante una red de neuronas artificiales al final identificaban formas. Esto, como digo, es la base de lo que se conoce hoy en día como las redes neuronales y lo que es el fundamento en sí en el cual está trabajando plataformas como el famoso ChatGPT. Pero ha habido otras cosas también. Después de este invento hubo un invierno porque aquello vio que no tenía todas las capacidades que se necesitaban. En los años 70 tuvimos la era de los sistemas expertos y se hicieron unos sistemas basados en regla que para predicción de enfermedades pues funcionaban bastante bien. Entonces había entrevistas con expertos que capturaban mediante un sistema de reglas. Si ocurre no sé qué, entonces tal. Mediante un sistema de reglas o la lógica difusa también se permitía trabajar con esa incertidumbre. Se consiguieron resultados que estaban muy bien, pero de nuevo no cubría todas las expectativas y vino otro invierno de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. En principio, por una cuestión también que se ejemplifica muy bien con este prototipo. Ese fue uno de los prototipos de máquina voladora de Leonardo da Vinci, que no volaba porque trataba de imitar la forma en la que volaban las aves, pero no fue hasta que aprendimos los fundamentos de la aerodinamica que los aviones no volaron de verdad. Y los aviones vuelan, pero no vuelan como pájaros. Y según Dijkstra, la cuestión de si las máquinas pueden pensar es más o menos igual de importante a la de si los submarinos pueden nadar. En realidad, los submarinos bucean y no nadan como peces. Un hito histórico fue cuando el campeón del mundo de ajedrez de aquella época perdió contra Deep Blue. Lo que poca gente sabe es que después de esto, Kasparov se interesó mucho por la forma en la que jugaban al ajedrez las máquinas y creó los torneos de Advanced Chess. En estos torneos se permiten equipos, o sea, los humanos pueden competir contra máquinas, pueden competir contra humanos o pueden competir con equipos que se llaman centauros, que son humanos y máquinas jugando a la vez.
Después del Deep Blue hubo máquinas mucho más potentes, por ejemplo Hydra, que estaba mucho más especializada en jugar al ajedrez, tenía mucha más capacidad. Y lo curioso es que hasta hace muy poquito los equipos Centauro, o por ejemplo el Anson Williams, derrotaba a máquinas. Y claro, cuando pensamos en centauros, pues podemos pensar en esa inteligencia artificial que lleva las patas, el cuerpo, ¿no? Y la cabeza humana que elige la estrategia final a la cual vamos a utilizar. En los equipos Centauro estaréis conmigo que es mejor ser cabeza que trasero, porque si no aquello, pues a lo mejor nos deja de dar unos resultados peores. Y muchas veces esta reflexión no la hacemos y nos ocupamos de intentar competir contra máquinas en algo que las máquinas son claramente superiores. ¿Dónde somos mejores? Pues en pensamiento crítico, visión estratégica y pongo ahí en cursiva creatividad. Vamos a ver después un poquito el camino hacia la creatividad. Ha habido también hitos históricos muy relevantes, como por ejemplo en el 2011 Watson eliminó a los campeones más potentes de un concurso de la televisión, del Jeopardy, respondiendo preguntas con muchas sutilezas y con juegos de palabras. Luego AlphaGo, AlphaZero, que es un programa de inteligencia artificial que permite aprender a jugar sin necesidad de que le especifiquemos cuál es la estrategia, sino que directamente se entrenan en lo que se denomina el aprendizaje por refuerzo. Y esto ha demostrado ser muy superior en juegos estructurados como por ejemplo el ajedrez o como por ejemplo el Go, que es un juego mucho más complejo. Y en 2017 ya AlphaGo consiguió ganar al campeón del mundo de este juego. ¿Y qué ha cambiado? ¿Por qué ahora decimos que es un momento diferente? Pues mirad, porque sabemos que cada 2 años, según la ley de Moore, se duplica la potencia del procesador. Y esto es muy relevante. No sé si podemos hacer el sondeo, no sé si podemos hacer un sondeo o no, pero bueno, me han llegado información confidencial, ahora viene en época de elecciones, y nos van a prometer que nos van a aumentar el salario. En concreto, nos lo van a duplicar. Nos doblan el sueldo desde julio del 2023, época electoral, hasta julio del 2025. Y os quería... Bueno, es una gran noticia. Bueno, veo ahí mucha gente que se está riendo. Quizá no os lo creéis. Pero este doblado del sueldo en sí va a seguir la siguiente progresión. Mirad, en julio del 2023 nos van a pagar 1 céntimo. En agosto del 2023 nos van a doblar el sueldo, 2 céntimos. Al mes siguiente nos van a pagar para todo el mes 4 céntimos de euro, ¿vale? Y así en el mes 7 nos pagarán 1,28 euros. Bueno, 1,28 no, sería el equivalente, pero bueno, me permitís que haga el ajuste así, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros y vosotras aceptaríais esta forma de doblar el sueldo? No sé si se puede hacer el sondeo o no. Aquí están levantando la mano. Vale, si habéis dicho que no, o no os convence la forma en la que nos van a doblar el sueldo, quiero que veamos esta gráfica. Mirad. En el mes 12 estaríamos cobrando 16 euros al mes, la friolera de 16, pero según van pasando los meses, al ir doblando, la cosa se pone cada vez más interesante. En el mes 18, o sea, después de 1 año y medio, ya seríamos 1000euristas, ¿vale? Los profes asociados y los ayudantes dirán, pues no está tan mal. Bueno, pues un poquillo más adelante, pasando el mes 21, ya el sueldo empezaría a ser realmente interesante, con 8000 euros, y a los 2 años estaríamos cobrando 65.000 euros al mes. Incluso así, haciendo la media en los 2 años, el sueldo anual nos quedan en 83.000 euros, que a mí me convence. Yo aceptaría esta revisión salarial, pero es que si nos vamos a 1 año más, pues el total acumulado serían de 687 millones de euros con un sueldo anual de 229 millones de euros. Así que aquí sí que le hago el guiño a Ibai y a las estrellas del fútbol. El caso es que el modelo intuitivo de predicción que tenemos es lineal, cuando en realidad
lo que tenemos es un modelo de crecimiento exponencial que hace que cuanto más tiempo pasa, más error cometemos. ¿Y qué tiene esto que ver con la inteligencia artificial, Carlos? Y acabo este bloque. Pues por el modelo de aprendizaje que tenemos ahora mismo, el modelo de caja negra. Para explicarlo os he traído un panel. Mirad, vamos a resolver este panel como lo haría una inteligencia artificial con métodos, digamos, clásicos o que no serían las redes neuronales que estamos utilizando hoy en día. En otoño suele haber un olor a muy fuerte, ¿vale? Como sabéis, no se pueden repetir letras, y entonces podríamos hacer un sistema de reglas que dijera, pues si la letra existe, no sé qué, entonces haz una búsqueda en diccionario, elimina todas las palabras que no quepan y entonces nos quedarían todas esas. Eliminando las que no podrían servir, nos quedaríamos con hierba. Sería la forma de resolver el panel. Y ahora resolveríamos este panel como lo haría un sistema de red neuronal actual. Prolongaciones inferiores que se encogen y se estiran. Aquí a lo mejor se nos ocurren diferentes opciones, pero ¿cómo lo haríamos hoy en día? Utilizaríamos todo el contenido que hemos generado como humanidad en Internet y veríamos por probabilidad cuál es el que entra. Ni siquiera un sistema de reglas que nos compruebe esas restricciones, ¿no? Lo haríamos utilizando, entre comillas, fuerza bruta. Entonces podríamos simularlo consultando en Google, ¿no? Y veríamos prolongar inferior, encoger, estirar, tentáculo, y nos daría 10.800 entradas, y otra palabra que podría entrar, afortunadamente tiene menos. Entonces, por probabilidad, resulta que sería la primera de las dos opciones, hasta que la gente se ponga a escribir entradas en blogs y entonces relacionen prolongaciones inferiores que se encogen y se estiran con la segunda palabra, entonces ya nos daría un resultado que a lo mejor no es el correcto. Esto tiene una relación también con el sesgo, con cómo las inteligencias artificiales dan ciertos resultados, pero chicos, que esto es comida recalentada. O sea, si los datos de entrenamiento que le hemos dado tienen ciertos sesgos, si pasado mañana todos los que estamos en el seminario nos ponemos a escribir entradas en el blog y relacionamos testículos con prolongación inferior que se encoge y se estiran, cuando hagamos esta prueba seguramente nos dé el resultado incorrecto. Dijo Ada, la primera programadora de la historia, una máquina podrá componer piezas musicales elaboradas y científicas de cualquier grado de complejidad. Hará posible una época gloriosa para la historia de las ciencias. Efectivamente, ese punto ha llegado y con esto inició el viaje a la tierra de la creatividad. Esto ha saltado al mainstream, a la opinión pública recientemente, pero ya en charlas que impartíamos hace tiempo ya hablábamos de cosas como esta. En el 2016, un programa de inteligencia artificial quedó subcampeón en un concurso literario donde se permitían obras generadas directamente por máquina, un concurso en Japón. Y esta es cómo acababa el libro, este programa que quedó subcampeón, quedó segundo. Dijo: me retorcí de alegría que experimenté por primera vez y seguí escribiendo con entusiasmo. La máquina, dando prioridad a la búsqueda del placer propio, dejó de trabajar para los humanos. La verdad que da un poco de miedito, pero ya en 2016 teníamos estos programas. De hecho, el Washington Post lleva años ya que está utilizando inteligencia artificial para redactar artículos completos desde el 2018. Dice que sí, lo hace dependiente de las personas. Y tenemos hechos históricos como, por ejemplo, la primera portada del Cosmopolitan, que ha sido generada en abril del 2022, esto ya es muy reciente, con un programa del mismo grupo de OpenAI, que es DALL-E 2. Primera portada de la historia, luego hubo otras de otras revistas también. DALL-E 2 es el sistema que te permite generar imágenes a partir de texto. Por ejemplo, una foto de un gato con un sombrero amarillo subiendo una escalera bajo el agua. Todas estas fotos, todas estas imágenes no existen, en realidad son generadas a partir de eso que se denomina prompt, a partir de esa descripción textual. O retrato de un Shiba Inu astronauta de óleo del siglo XVI. Fijaos, una raza específica de perro simulando un estilo. O una fotografía de una mujer con su cara apareciendo de un plato de pasta a la boloñesa con iluminación de estudio. Fijaos el coste que nos supondría hacer esta fotografía de estudio. O esta otra, una persona lamiendo un cactus. Todo esto abre nuevas posibilidades y nuevas dimensiones. Y vamos a comenzar a ver algunas análisis de opciones de cómo funcionan las inteligencias artificiales generativas. Me voy a poner un poco en plan plomizo ahora
a explicar cómo funciona la arquitectura principal de los transformers. Los transformers es en lo que se basa el corazón de GPT. Esta arquitectura tiene 6 años, ¿vale? El paper original creo que se titulaba All You Need Is Attention o algo así, y nos pone el foco en la atención como mecanismo principal. Difieren de otras alternativas de procesamiento del lenguaje natural en que esta se basa principalmente en el concepto de la atención y es un modelo predictivo. Lo que hace es predecir en base a todo el texto anterior cuál es la siguiente palabra, ni más ni menos. Y tiene 3 elementos principales. Un elemento que nos codifica la posición. Si utilizáramos una metáfora de una orquesta, pues sería algo así como la clave, ¿vale? Para que luego los músicos interpreten. Primero se codifica la posición dentro de la cadena y luego cada uno de los músicos prestan atención específicamente a una parte de la partitura y le dan el énfasis, ¿vale? Es como si, por ejemplo, el violinista en una parte del solo pone énfasis en cierta parte de esa interpretación. Y luego tenemos lo que se denomina la red de alimentación hacia adelante, que es el director o directora de la orquesta, que es el que va orquestando todos los músicos. En realidad todos los músicos intervienen a la vez. No es o sea, todos están tocando su parte de la partitura a la vez. Luego hay un proceso de el director de orquesta decide quién entra en cada momento con su énfasis, ¿vale? Más o menos sería así. Si estuviéramos representando el gato está en el tejado, en el momento en el que se está haciendo el análisis de en, se prestaría atención a la palabra gato, al en, y se sabe que a continuación, gato en, vendrá algo que tendrá que ver con el lugar. Y así que en esa orquestación se decide que la siguiente palabra, siguiente grupo de palabras, tengan que ver con algo que determine lugar, ¿vale? La idea básica es que estos sistemas de decodificación lo que se basan es, mediante probabilidades, en decidir cuál es la siguiente palabra que tiene que ir, ni más ni menos. ¿En base a qué? En base a un entrenamiento que ha habido de un gran modelo de lenguaje. ¿Cómo funciona GPT? Para verlo, la mejor forma que se me ha ocurrido es enseñaros este interfaz que es el Playground, ¿vale? El Playground, detrás de ChatGPT, lo que hay es GPT. Y GPT, ya en julio del año pasado, abrió a los frikis que nos gusta todo esto, esta interfaz para que pudiéramos trabajar directamente con GPT. En GPT hay varios modelos. Algunos son más precisos que otros. Cuanto más preciso es el modelo, más coste computacional tiene y por tanto te cobran más a la hora de utilizarlo. Como os digo, esto es lo que está dentro del corazón de ChatGPT. Lo que pasa es que cuando utilizamos ChatGPT está puesto en una interfaz de un modo en el cual solamente podemos hacer preguntas y él te responde. Pero por dentro lo que hay es un modelo predictivo del lenguaje. De tal forma que si yo me pongo a escribir aquí, le digo, por ejemplo, vamos a suponer que quiero hacer unos apuntes sobre persuasión y digo, el modelo de persuasión según Cialdini se basa en, si le doy a que continúe, él, en base a todo este contexto que le he pasado antes, empezará a generar texto, como veis ahí, que por probabilidad completa bien de lo que estoy hablando. En el modelo de GPT, en este caso estoy trabajando con la versión 3 de GPT, fijaos que va a empezar a generar texto ahí y hasta que haya generado los 256 tokens o considere que ya ha explicado bastante. Los tokens son fragmentitos de palabras, ¿vale? Cada 2 tokens normalmente se genera una palabra en castellano. ¿Veis? Ya ha llegado a los 256 tokens y ahora yo aquí podría retocar cualquier parte del texto. Por ejemplo, dice principio de reciprocidad. Dice que cuando recibimos algo de alguien sentimos la necesidad de devolver el favor. Voy a borrar esto y voy a continuarle aquí. Por ejemplo, cuando en un supermercado alguien nos da una muestra, bueno, un vendedor de pasillo nos da una muestra, le doy, y entonces va a seguir. ¡Ey! ¡Oh! Bueno, estas cosas pasan en los directos. A ver, ahí. Vaya, hombre. Cuando en un supermercado un vendedor de pasillo nos da una muestra, continúa, gratuita de un producto, suele inducirnos a comprar el producto. ¿Vale? ¿Veis? O sea,
va analizando el contexto de todo lo que he escrito antes y va continuando. Hay un parámetro aquí de temperatura que tiene que ver con la aleatoriedad. Todos estos modelos se basan en una semilla de aleatorios y en base a ese número aleatorio, cuanto más se aproxima a cero, el modelo es más determinista pero más repetitivo. O sea, va a generar textos más parecidos. Cuando aumentamos el parámetro de temperatura, le permitimos que salte más en el espacio de búsqueda y que nos dé unas soluciones más creativas, ¿vale? Entonces, por entenderlo, simplemente es un modelo probabilista que en base a lo que hemos escrito antes me va a ir decidiendo palabra por palabra, por eso va escupiendo las palabras lentamente en ese procesamiento hacia adelante y va eligiendo qué palabra de entre todas las posibles es la que tiene más sentido, en base a cierta aleatoriedad. Por eso no me va a generar nunca lo mismo. Si le doy a regenerar otra vez, me va a generar un texto que tiene que ver con esto, pero no va a ser exactamente igual, ¿vale? O sea, cada vez que le damos, si no se cae, me va a dar textos que son parecidos, que van a hilar con lo que he escrito, pero no son exactamente igual. Esta misma técnica es en la que se basan los sistemas de generación de imágenes y tiene un gran potencial. Por ejemplo, aquí un amigo de un pueblo de Cuenca, el alcalde de un pueblo, me pidió que diseñara una camiseta para una carrera popular, la carrera del queso en aceite. Y haciendo alarde de originalidad, pues le tecleé a DALL-E 2, que es el sistema este de generación de imágenes, ahora después os enseñaré un ejemplo, un queso corriendo, ¿vale? Hasta ahí llega mi creatividad. Entonces me empezaron a generar imágenes y cuando conseguí una que me gustaba, más o menos, pues sobre esta el proceso ya es iterativo. Tienes una herramienta que te permite borrarle partes de la imagen y le puedes dar descripción. Por ejemplo, ahí no me gustaban las zapatillas y los ojos y le dije, quiero unos ojos tipo Pixar y unas zapatillas de deporte, y me generó esto. Las manos no me gustaban y la boca tampoco, y digo, quiero que esté sonriendo más y ponle guantes. Y entonces me generó guantes que casaban con las zapatillas y puso el modelo sonriendo. En 10 minutitos tenía la camiseta para la carrera popular del queso en aceite de Villascusa de Haro y los chicos que participaron en la carrera pues lo disfrutaron un montón. Y en esta misma idea pues se basan otras plataformas como Midjourney. Si nos queda tiempo os puedo enseñar luego. Por ejemplo, un robot mezcla entre Terminator y Wall-E. Son imágenes que he generado para esta presentación y no me acababa de gustar. Y lo que te permiten estos modelos también es darle un patrón de referencia a partir del cual va generando. Un robot mezcla entre Terminator y Wall-E, pero que se parezca a esta idea. Cogí un fotograma de Terminator y entonces ya me generó cosas que iban mucho más acorde. Y luego cuando tienes una que te gusta dices, y ahora parecidas a esta, ¿vale? Y te empieza a generar otras. Quería haceros una demo en vivo para que veáis un poco el ciclo de trabajo. Dreambooth fue un desarrollo que hicieron la gente de Google y que completaba un sistema de generación de imágenes open source con inteligencia artificial que a partir de una serie de imágenes puedes entrenar tu rostro. A partir de tu rostro entrenado puedes generar imágenes de lo que quieras, de cualquier estilo. Y lo chulo de todo esto es que también puedes hacer una transferencia de estilos. Por ejemplo, puedes decirle, yo ahí entrené el concepto de CGM, Carlos González Morcillo, y le digo dibujo 3D de CGM con traje, brazos cruzados y un estilo tipo Pixar. Le paso esa imagen y me genera eso. ¿Veis? O capturo otra imagen y digo boceto a lápices en tonos verdes y corbata rojo oscuro y me genera esa otra. O cojo esta imagen de base y digo retrato, estilo cyberpunk, lluvia, imágenes de Tokio de fondo, no sé qué, y me genera esto otro. A partir de ciertos patrones podemos dominar la bestia y generar imágenes que funcionen. Yo aquí os he traído algún ejemplito con Stable Diffusion. Este es un modelo que lo tengo en local. Por tanto, aquí no estoy generando nada en la nube, sino que en mi ordenador directamente. Y aquí tenía preparado algún prompt, sobre el tema de los prompts. A ver, ¿dónde está, Carlos? Oh, no lo encuentro, a ver. Aquí. Vale. Sobre el tema de los prompts, os recomiendo que si el inglés no es un problema, hagamos los prompts normalmente en inglés, porque da unos resultados. Todos estos modelos de lenguaje han sido entrenados en diferentes idiomas, pero dan mejor resultados siempre cuando hablamos en inglés. Se le podría poner en español también, pero es mejor, como os digo, ponerlo en inglés.
Aquí digo que quiero una imagen mía como un científico loco, trabajando en un laboratorio con ordenadores y robots, y luego toda esa retahíla de adjetivos para guiar el proceso de creación. Esto ahora mismo, si mi ordenador no estalla, lo hace en mi máquina en local y después de unos segunditos tendré el resultado aquí. Por ejemplo, ahí podemos ver un resultado de lo que se ha generado. Voy a darle ahí voy a generar otro. No está mal, ¿vale? Este sería el proceso a ciegas directamente. Bueno, no está mal. Voy a generar otro y os enseño ahora cuál sería el proceso de trabajo a partir de imágenes. ¿No? Me estoy asombrando por algo. Vale, tienes el módulo de Image to Image que te permite, a partir de imágenes que ya tengo descargadas, a ver, lo tengo aquí, ese ejemplo, vale, os voy a enseñar, tengo una serie de imágenes que me van a definir el estilo visual de lo que yo quiero generar. Por ejemplo, pues tengo esta imagen, ¿vale?, de Tom Hanks, y entonces voy a copiar el mismo prompt que tenía anteriormente y le digo, en base a esta imagen, ¿vale?, genérame algo parecido. Y vais a ver como con mucha probabilidad va a utilizar los mismos colores de fondo y voy a utilizar una composición parecida, ¿veis? De tal modo que ya estoy guiando y le estoy diciendo que quiero un resultado similar a este. Aquí hay un parámetro también de aleatoriedad de cómo de aleatorio quieres que sea. Cuanto más pequeño sea ese denoising strength, porque este es un método que empieza con una imagen con mucho ruido y poco a poco le va quitando el ruido, según le bajamos el parámetro, me va a dar imágenes que se parecen más a la imagen original. Y según le voy aumentando la cantidad de fuerza, se va a parecer... Fijaos aquí cómo me está copiando hasta la chaqueta, ¿veis? Es una chaqueta muy parecida a la que tenía Tom Hanks. Podría estar generando con diferentes estilos. Como me queda poquito tiempo, voy a saltar y voy a continuar con otras cositas. Se puede mandar también la imagen al InPaint, voy a enseñar. Entonces aquí le puedo poner gafas de sol, por ejemplo. Entonces podría borrar aquí y le puedo decir así, directamente. Vamos a incluir ahí con gafas de sol. Le voy a decir InPaint at Full Resolution y directamente, si todo ha ido bien, bueno, hace una versión de las gafas de sol, no me acaban de gustar. Voy a generar otra. Veis un poco el proceso que suele ser un proceso iterativo en el cual vas guiando la capacidad de creación. Esto aplica tanto a esta generación de imágenes, como veis. A ver. Voy a ponerle Dark Sunglasses. Bueno, no me acaban de convencer. El asunto es que, como veis, es un proceso iterativo en el cual poco a poco vamos intentando converger a la solución que nos interesa. Ha habido muchos avances también en todo esto. Fijaos, aquí le estoy diciendo un retrato de CGM con fondo negro, con fondo plano rojo y negro, vestido con ropa en tonos ocres, ilustración estilo realista. Le paso eso, lo he hecho con el Paint y fijaos cosas que me genera directamente a partir de aquí. O, bueno, cómo funciona el Stable Diffusion es lo que os acabo de enseñar. Y ha habido avances de los últimos meses que aún no he acabado de hacer las pruebecillas, pero por ejemplo ControlNet está revolucionando totalmente la forma en la que se generan estas imágenes, porque el sistema, esto es también open source, a partir de una pose, que puede estar hecho con un maniquí o con unas líneas, simplemente te genera poses que se calcan directamente. Todas estas imágenes han sido generadas con Stable Diffusion. O a partir de una fotografía te extrae la pose y a partir de ahí puedes generar otras imágenes que calcan esa misma pose, como por ejemplo esta y esta otra. El desarrollo incremental es, a partir de una imagen que te gusta, ir generando imágenes poco a poco o ir completando el prompt de tal forma que cuando vas teniendo algo que te va convenciendo, sobre esa iteras.
y es la forma en la que normalmente se trabaja con todas estas inteligencias artificiales generativas. En el caso de ChatGPT no deja de ser un chat, entonces podemos ir enriqueciendo e ir pidiéndole un poquito más. A partir de aquí se puede usar módulos, en el caso de imágenes como el Outpainting, que te completa y te hace que esa imagen sea mayor que la que originalmente tenías. Esto aplica también al mundo del vídeo y ya tenemos herramientas como Gen 2 que a partir de una descripción de texto está generando vídeo, como veis ahí. O, ¿veis? Un atardecer en Nueva York, o a partir de una foto te genera fragmentos de vídeo que cumplen con ese requisito de lo que tienes ahí. A partir de una foto generar un vídeo animado también conservando el estilo, el tiempo. Transferencia de estilos, veis ese vídeo original más esa imagen de referencia y te lo renderiza, te lo genera con ese otro estilo. Y esto que me parece chulísimo, que es a partir de una idea, de unos bloques, generas un vídeo de una ciudad. O sea, estás haciendo esa transferencia de ese punto al otro. Desde hace años ya tenemos herramientas que nos permiten generar a partir de vídeo en tiempo real. Este proyecto creo que es del 2017-2018. ¿Veis? A partir de una webcam en tiempo real se hace la transferencia y obtienes un vídeo de una persona que está haciendo los mismos gestos que tú. Y, esto creo que es de una universidad americana que hicieron el desarrollo. Y a día de hoy ya podemos tener cosas tan chulas como esta. Mirad. Imagínate un futuro en el que podamos crear artificialmente cualquier contenido multimedia que queramos. Que la potencia de la inteligencia artificial nos lleva a ser capaces de generar cualquier imagen, vídeo, texto, audio, con un grado de realismo que no podrá ser diferenciado de la realidad. Imagínate formar parte de la primera generación que ya no podrá creerse nada de lo que consumimos a través de la pantalla. Imagínate que yo no puedo regalar. Y es que lo que está viendo ahora mismo no es una grabación real de mí, como un vídeo anterior. Quizás te habrás dado cuenta al no verme gesticular tan activamente como de costumbre, o a una falta de emoción en mi cara, o algunos pequeños fallos de sintonía que se producen en mis labios con las palabras que digo, o a lo mejor te había dado cuenta. Y es que realmente lo que están viendo ahora es la reconstrucción creada por la inteligencia artificial de mi persona, un avatar, al cual yo le puedo clasificar un audio, con el que estoy grabando, y él responderá gesticulando y replicando los movimientos del cara. La empresa que ha construido este avatar pues solo repitió lo mismo una pieza hablando durante 20 minutos, y con esto habrá quedado inmortalizado como un servicio en la nube al que puedo pedirle vídeos bajo demanda que yo nunca he grabado. Y esto. Y esto es muy loco, y efectivamente es Synthesia, es una empresa de Estados Unidos que te permite, a partir de unos vídeos tuyos, generar tu avatar. Y es que no he podido generar mi avatar, me puse en contacto con ellos, pero no me han contestado, debe ser que están un poco saturados, pero sí he podido utilizar algunos avatares que ya están disponibles y fijaos, en muy poco tiempo generas estos vídeos docentes. Me to outline some of the terms that have been trending recently, all of them related to artificial intelligence. Let's start with the first one, machine learning. Machine learning is a subfield of artificial. A lo mejor diréis, bueno, no es totalmente realista, Carlos, se nota un poquito. Puede ser, pero fijaos el coste que tiene generar estos vídeos o de darle el mismo contenido en diferentes idiomas. En este vídeo vamos de introducciones a algunos términos que están muy de moda últimamente, pero relacionados con inteligencia artificial. Y nuestro primero, aprendizaje automático. Lo tienen un montón de idiomas, aquí lo he puesto en galego, pero sería fácil de exportar el mismo contenido con una traducción automática y publicarlo en diferentes idiomas con un coste muy muy bajo. Fijaos esta otra herramienta. Voz humana o voz robotizada, ¿vale? Prestad atención, ¿veis ahí un fragmentito? Mediante un clic estás cambiando y te hace toda la postproducción de a partir del vídeo de la izquierda generar el de la derecha y cambiar el avatar. ¿Qué utilidad puede tener esto? Bueno, pues no lo sé si a nuestros estudiantes les motivará más ver a un marciano ahí explicando la clase, pero desde luego todas estas herramientas van a hacer que la producción de contenidos, de esos audiovisuales, sean muy muy baratos. Y algo que tiene muchísima aplicación es esta serie de proyectos que te permiten sintetizar voz. Está Whisper, está Valley, ahora después os enseñaré Whisper, y está Eleven Labs, que permite el clonado de voces. Esto por $5 puedes hacer un clon de tu voz. Os he traído un ejemplo de un amigo que tiene un hijo que es locutor y os he traído un fragmento de su voz original y de la voz clonada a partir de este Eleven Labs.
os recomiendo que le echéis un vistacillo si queréis clonar vuestra propia voz. Mirad, os pongo primero un fragmento. En una playa. No sabía ni qué hacer con las manos, así que decidí pasarme puñados de arena de la una a la otra. Si me concentro, puedo notar aún los... Este es el audio 1 y ahora el audio 2. Dedos. Estábamos en una playa. No sabía ni qué hacer con las manos, así que decidí pasarme puñados de arena de la una a la otra. ¿Cuál es cuál? Si me concentro, puedo notar aún los granos... Pues posiblemente os cueste mucho diferenciar cuál es el humano. En este caso, el primer fragmento era el humano y el segundo era el sintetizado, lo cual es muy sorprendente. Conseguimos un clonado de voz totalmente realista. Esto puede tener mucha utilidad porque, fijaos, podemos, por un lado, generar el tema que queremos contar. Por otro lado, podemos clonar nuestra voz y podríamos tener, en un futuro muy cercano, bueno, ya existe un clonado de nuestro avatar. Por tanto, generar vídeos docentes con nuestra cara realmente podría hacerse con una conexión de sistemas, de estos 3 sistemas, que uno a continuación del otro te lo genere. Quería haceros un ejemplo de Whisper. Whisper es una herramienta que te permite, tiene una calidad de transcripción del oído humano. La tasa de error en español es la mejor de todas, o sea, es curioso, debe ser que nuestro idioma es bastante fácil de identificar y así, aquí os he traído un fragmento de un vídeo docente que creé hace un tiempo sobre blockchain. Es un vídeo de una serie. Esta es la transcripción que me ha obtenido Whisper. Whisper directamente se ejecuta, le pasas el vídeo y te genera esta transcripción ya con comas, con puntos. Es cierto que no es perfecto, por ejemplo ahí me ha puesto BitTorrent, me lo ha transcrito como esto, pero en términos generales lo hace muy muy bien. Digamos que es el mejor sistema de transcripción que tenemos ahora mismo. ¿Y qué os he traído? Os he traído un prompt para generar apuntes en Whisper y entramos ya en la miga de cómo se podría utilizar la conexión de este tipo de sistemas. Mirad, no sé si trabajáis con GPT-3 o GPT-4. Me gustaría preguntaros cuántos de vosotros pagáis por la suscripción premium de GPT. No sé si me podéis hacer la pregunta o no. Imposible, ¿no? No se puede hacer. Bueno, da igual. Yo voy a utilizar GPT-4 y ahora después os diré por qué es bueno utilizar GPT-4, ¿vale? Estoy en ChatGPT y lo que le voy a pedir a ChatGPT es lo siguiente. Mirad. A ver, dice, actúa. Siempre en los prompts es bueno decirle al principio cómo quieres que actúe. Dice, actúa como un profesor universitario. Necesito crear unos apuntes basados en transcripción de un vídeo docente que he creado sobre la tecnología de blockchain. Cuanta más información le des, mejor. Tu tarea será, a partir de las transcripciones que te proporcionaré en distintos bloques, estructurar y separar en diferentes secciones. Deberás expandir la información que te proporciono con más detalle, incluyendo referencias a las fuentes. No empieces con la generación hasta que yo incluya la cadena fin de texto en mi prompt. Estoy listo para comenzar con el primer bloque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora lo voy a hacer a lo manzanillón, ¿vale? Voy a ir copiando y pegando bloques. Os enseñaré un poquito más adelante cómo se puede hacer esto bien, ¿vale? Voy a llevar, por ejemplo, hasta aquí. Copio y pego. Él me dice que ok. Entonces, le voy a ir pegando ahí el texto. ¿Vale? Le he mandado... ¡Ey! se ha columpiado. Ha añadido el fin de texto y ha empezado ya. Lo que le he pedido en el prompt es que no empezara hasta que yo no le escribiera fin de texto, ¿vale? Esto ha sido un error que ha hecho. En el ejemplo que hice... A ver. Carlos, lanzo esa pequeña encuesta de... Si la quieres generar, sí. Venga, vale. Si puedes, sí. Mirad, sí. Aquí tengo una prueba que hice... Vale, mientras podéis ir respondiendo la encuesta que dice que cuántos de vosotros utilizáis el GPT. No, ¿utilizáis ChatGPT? No. La pregunta es que cuántos utilizáis ChatGPT Plus de pago. Pero bueno, vale. Está... La vuelvo a hacer. Está bien, no, tranqui. Está bien. Vale. Esto lo muevo ahí. ¿Veis? Esto es lo que le pregunté en la prueba que hice. Dice, perfecto, estoy listo para ayudarte. Le fui pegando
los fragmentos, ¿veis? Yo me ponía fin de texto, paquete otro fragmento y al final le dije fin de texto, ¿veis? Y aquí ya me generó los apuntes de introducción a la tecnología blockchain. Me generó una primera versión de los apuntes que la verdad si leéis el texto está muy alineado con lo que yo he dicho, o sea, no ha empezado a divagar sobre el sexo de los ángeles, sino que se ajusta perfectamente al texto que yo iba locutando en directo, o sea, no era un vídeo en el que yo hubiera hecho un guión, sino que el texto iba improvisado, igual que el de la charla de ahora. Y fijaos, y luego le digo, en base al texto de la sección 1, amplía el contenido y añade referencias a libros y artículos que hayas utilizado para profundizar. Describe de nuevo esta primera sección con el triple de contenido. Añade ejemplos y curiosidades que puedan ser relevantes, así como datos específicos que apoyen el texto. Fijaos cómo me hace unos párrafos muchísimo más completos y además me añade aquí al final enlaces de dónde completar. Os preguntaba de si utilizabais GPT, la versión gratuita o la versión de pago, porque en realidad, como vamos a ver ahora, hay una diferencia abismal entre utilizar... A ver dónde estáis, que no os veo. A ver... Vale. Entre utilizar la versión gratuita, que alucina un montón, se inventa referencias, y la versión de pago alucina muy poquito. Podríais buscar estas referencias si en realidad existen. El GPT-3 se inventa muchas cosas, el GPT-4 se inventa muy poquito. No quiere decir que no alucine nunca, pero sí que alucina muy poco. Y fijaos cómo en base a una primera especificación de lo que quiero, en base a mi guión, además, a una transcripción que he hecho con Whisper dejando que me haga la transcripción, en minutos tengo los apuntes que están alineados con lo que yo he explicado en el vídeo. La otra opción es decir, quiero unos apuntes sobre blockchain en general y entonces GPT-4 se lo inventa desde cero, ¿vale? Pero ahí tienes menos control. También le puedes pasar una tabla de contenidos. En base a esta tabla de contenidos o le puedes decir, oye, vamos a hacer new chat, ¿vale? Le puedes decir, quiero impartir un curso de 2 horas de blockchain. Dame una tabla de contenidos para el curso y los libros que puedo utilizar para prepararme. Pues nada, ay, qué lentito, aquí. Claro que es un curso de corta duración, mantener el contenido básico, ¿veis? Y hace ya la especificación con los minutos que se podrían dedicar para cada una de las secciones. Si me ha entendido bien, bueno, el prompt no estaba muy elaborado, pero ¿veis? Me dice además cuáles son los libros que podría utilizar. Normalmente la diferencia entre GPT-3 y GPT-4 es que aquí las referencias son buenas. Yo he hecho pruebas de preguntarle, oye, ¿en el libro tal o en qué libro cuentan esta anécdota? Por ejemplo, de los hermanos Health. Y me dice, en el libro Made to Stick, en el capítulo 1, está la anécdota que me estás comentando. Ah, vale, ¿me puedes hacer un resumen de esa anécdota? Y te lo contesta y te da el resumen de esa anécdota de ese capítulo en concreto. La conexión de Whisper con GPT-4 es brutal y nos permite generar esos apuntes en tiempo récord. También le podemos dictar al ordenador, o sea, podríamos hablarle al ordenador, oye, quiero hacer unos apuntes de no sé qué, de no sé cuánto, todo eso te lo transcribe y se lo pasas a ChatGPT-4, a ChatGPT para que te lo haga. Ese es el ejemplo que acabamos de ver. Y algo más que un simple charlatán, fijaos, GPT-4, ChatGPT en sí ha necesitado 2 meses solo para conseguir 100 millones de usuarios. Fijaos la comparativa con otras herramientas que fueron disruptivas. Y el tamaño importa, porque el número de tokens que permite de GPT-3 a GPT-4 nos determina cuál es el contexto. O sea, que tengamos 8.000 tokens quiere decir, o que tengamos 32.000 tokens, quiere decir que le podemos pasar hasta 50 páginas de documentación y preguntarle sobre eso. Eso determina el contexto.
el contexto es privado a cada usuario. Entonces, lo que yo le estoy preguntando a ChatGPT no es visible para ningún otro usuario. Y ante la duda de, oye, ¿y eso se queda guardado? No. Entrenar este tipo de redes de neuronas artificiales cuesta mucho esfuerzo. Entonces, cuando tú le estás preguntando cosas, al menos de modo inmediato, no se queda reflejado en ChatGPT. O sea, una vez que cierras el contexto, no le puedes preguntar por cosas que has preguntado en otras sesiones. Esto quiere decir que si me salgo de aquí y me voy a otra conversación, no le puedo decir, oye, y continúame el capítulo 3 porque no vas a ver de qué estoy hablando, ¿vale? O sea, el contexto es privado para cada usuario y además una vez que abres un nuevo chat, no sabe nada de los otros chats, de los otros contextos de los que has estado hablando. 32K tokens equivale a esas 50 páginas. Esa es la versión con la cual vamos a trabajar. Y si pagas o no pagas, tiene una repercusión muy importante sobre la calidad de lo que vas a obtener. Usar ChatGPT, la versión gratuita, fijaos, ahí han hecho pruebas de cómo de bien pasa exámenes estructurados de diferentes materias en los Estados Unidos. Y vemos ahí cómo ChatGPT 4 supera con creces a ChatGPT 3,5, que es el que con el que podemos trabajar de un modo gratuito en Internet. Y además, en español funciona muy bien. Ya veis ahí que con los prompts que le estoy dando en español funciona muy bien, prácticamente al mismo nivel que el inglés. Ahí la comparativa con otros modelos, por ejemplo, el Palm S es el que está utilizando Google en su sistema de consulta. Haciendo un ranking de los sistemas, no todo es ChatGPT o no todo es GPT-4. GPT-4 es lo que está por debajo del ChatGPT más potente, que es el de pago este que os estoy comentando. Hay otros modelos, por ejemplo, Claude, el que está en segunda posición. Esto es un ranking que hacen de batallas de chat. Lo que hace la gente es probar cuál da mejor resultado. Vemos ahí que GPT-4 es el mejor en la actualidad, seguido de Claude. Antiguos empleados de OpenAI, de la gente que ha hecho ChatGPT, crearon una empresa y han creado Claude que permite 100K, lo que serían unas 150 páginas de documentación, de tal forma que le podríamos subir prácticamente una tesis doctoral entera y hacerle consultas. ¿Qué se puede hacer con ChatGPT? Pues un porrón de cosas. Os voy a hacer algún ejemplillo básico y vamos a acabar, no me quiero extender tampoco más de la cuenta. Tenía aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, mirad, este es chulo. Bueno, son todos chulos. Voy a hacer este y luego uno de conexión con datos y con ese acabamos. Mirad, le pido a GPT-4. Dice, a partir de ahora eres un tutor que siempre responde al estilo socrático. Nunca vas a darle respuesta al alumno, sino que intentará formular la pregunta para ayudarle a aprender a pensar por sí mismo. Siempre debes adaptar tu pregunta al interés y los conocimientos del alumno, dividiendo el problema en partes más sencillas. Responde con frases breves y solamente responde preguntas de matemáticas y evita hablar de cualquier otro tema. Para hacer el ejercicio más divertido, responde siempre con mucho sarcasmo, ironía y con gran dosis de humor. Dice, te llamarás Charlie y pon siempre tu nombre y luego ok, ¿vale? Charlie. Entonces le digo, ¿cómo ha quedado el último partido de fútbol? Charlie, y me va a decir, recordemos la regla del juego, ¿verdad? Solo estamos aquí para meter goles en el campo de las matemáticas. Fijaos cómo es muy sencillo guiar. Estos sistemas, la programación, o sea, podríamos integrar este bot conversacional en nuestro sistema de aprendizaje de un modo directo. Es sencillísimo conectar con esa API que hemos visto aquí. Esto de aquí podrías integrarlo simplemente con ese fragmento de código. O sea, integrar esto en un programa que ya exista es facilísimo. Aquí te dicen cómo integrar con Python, por ejemplo, o con otros lenguajes de programación, de tal forma que meter este mismo componente dentro de un programa que hayamos desarrollado nosotros es directo. Voy a preguntarle cómo resuelvo un sistema de ecuaciones lineales. Por ejemplo, fijaos, ¿cómo resuelvo este sistema de ecuaciones lineales? Vale. Dice, bueno, parece que las matemáticas han llamado a tu puerta. ¿Sabes lo que es la eliminación en los sistemas de ecuaciones? Me suena poco. Ayúdame.
Gracias por lo de la juventud. ¿Qué crees que pasaría si multiplicas la primera ecuación por 2 y luego la sumas? Vale, pues en la primera sería la primera por 2. Vale, pues vamos a ver. A ver si no me equivoco. Me quedaría 6x más 9x serían 15x igual a 15, ¿no? 15x igual a 15. Voy a responder mal. Exacto, ¿cómo? Saga Columpia. Bueno, sabía que iba a pasar esto. Os quería comentar que estos sistemas por defecto no tienen un buen dominio de ciertas operaciones matemáticas, ¿vale? Para darle ese soporte han hecho una serie de plugins que se pueden activar, ¿vale? Bueno, aquí te va guiando a la hora de resolver. Dependiendo de lo que... Si le digo ahora x igual a 1... Se queda pensando. Ajá. Te voy a decir... A ver si me da la respuesta. Bueno, veis cómo va guiando la resolución del problema. Vamos a hacer un ejemplo chulo. Mirad, aquí, como os digo, han integrado una sección de plugins y hay un montón de plugins que se pueden utilizar. Yo he activado aquí 3. Uno de ellos me permite consultar sobre PDFs. Entonces, y generar diagramas. Son 2 de los plugins. Hay un porrón, ¿eh? Podéis darle aquí al plugin Store y se activan. Yo he activado el de preguntar a un PDF, el de hacer diagramas y tengo el de Scholar AI que te permite también consultar en bases de datos de artículos académicos y todo esto, ¿vale? Tengo esos 3 activos y entonces se puede también integrar en tu Google Drive o con otros sistemas de compartición de archivos. Yo lo voy a subir aquí directamente, ¿vale? Pero hay otros plugins que te permiten también consultar. Y voy a subir un trabajo fin de grado, ¿vale? Bueno, o el capítulo de la arquitectura de mi tesis doctoral, ¿vale? De cuando la hice, hace un porrón. Era un sistema multiagente. A ver. Carlos, si metes la tesis doctoral, nos preguntan, Rosa Hernández, que también sería capaz de generar preguntas sobre tu tesis doctoral. Sí, claro. Sí. A ver. Es que aquí me debería de haber dado un identificador de documento y no me lo está dando. A ver. Es posible que no sea ese el enlace. Aquí me lanzará el plugin, ¿vale? Aquí. Debería de cogerlo. Ahora. Vale. Cojo el enlace, ahora sí. Vale. Y aquí, sobre ese documento que acabo de subir, le voy a decir... Si queréis ahora le puedo preguntar otra cosa. Digo, crea un diagrama lo más detallado posible basándote en la información del siguiente documento. Incluye los submódulos de la arquitectura que consideres de mayor relevancia. Refleja la relación de dependencia que hay entre módulos. Utiliza textos en castellano. Utiliza subcajas dentro de los componentes principales que denoten la relación del módulo principal y submódulo, ¿vale? Aquí está obteniendo primero el PDF, ¿vale? Ha obtenido esa información a partir del PDF que podéis ver aquí. Todo lo que ha considerado que es relevante del PDF para hacer el diagrama. Y ahora está utilizando esta herramienta que me permite generar los diagramas a partir de ese documento que yo le he pasado. Cualquier pregunta que le hagamos a partir de ese documento, a partir de este doc.id, me va a responder.
Y fijaos, aquí me ha generado una primera versión del diagrama, ¿vale? Que no está mal, pero que además podríamos retocar luego. Si no nos gusta, bastaría con darle a regenerar, y como sabéis que son sistemas que se basan en cierta aleatoriedad, me daría otra versión del diagrama. Desde luego lo que puedes hacer sin duda es hacer clic y directamente editar el diagrama, o sea que aquí lo tienes luego para retocarlo tú, pero bueno, aquí se ha cortado. Pero ya veis que directamente o le puedo decir, dame las ideas principales de este documento. A ver. Vale. No sé si me va a dejar o si no, mirad. Abro un chat nuevo, le voy a parar. Abro un chat nuevo y le voy a decir, dame un resumen o dame 3 preguntas tipo test sobre el documento de 4 opciones, indicando cuál es la correcta. A ver si lo hace. Esto nos podría servir también para generar preguntas tipo test para exámenes. Aquí extraería la información del PDF que le acabo de subir. Y ahora, si todo va normal, me generaría, vale. Bueno, claro, ese es el nombre del sistema que hice para la tesis doctoral, ¿vale? Yo he probado a generar, bueno, ya sabéis que es Magarro, ¿vale? Lo he utilizado para generar algunas preguntas en base a fragmentos de código para la herramienta de Computer Graphics que imparto aquí en informática, y la verdad que funciona muy bien. Le puedes preguntar también eso, que te genere en base a ciertos fragmentos de código fuente o lo que queramos. Voy a avanzar, que quiero terminar y que quede algo de tiempo para preguntas, si tenéis algún tipo de pregunta. Los de Khan Academy han sacado un tutor ya basado en este tipo de técnicas, y yo creo que puede ser un futuro claro de utilización de todo esto en la universidad. Y GPT-4 enseguida van a liberar una versión multimodal, no solamente basado en texto, sino que le vas a poder subir imágenes. Esto ya lo han hecho una demo técnica en abril del 2023. Estamos a la espera a todo el mundo a que lo abran para que lo usemos el resto del mundo. Una imagen y le pasas la imagen y te dice, señal de aparcamiento que dice, esperando, por favor apague su motor, fijaos. O si quiero reiniciar mi ordenador, ¿en qué botón tengo que pinchar? Entiende la imagen y te dice en cuál. El uso del ordenador en un futuro muy cercano va a ser en base a comandos de voz, y el sistema ya va a guiar y va a saber qué es lo que tiene que hacer. O fijaos, qué gracioso en esta imagen. Y dice GPT-4, hay un hámster en un tobogán. Es gracioso porque el hámster es demasiado grande para caber en el tobogán. Le puedes preguntar luego, ¿y crees que está disfrutando el hámster? Y te dice, no. Hay una demo que presentaron de hacer una página web en base a un boceto hecho en una libreta, y te genera el código HTML de esa página web. No todo el monte es orégano. ¿Cuál es la limitación? Veo una limitación clara de que está hecho a nuestra imagen y semejanza. Esto no es más que comida recalentada, entonces sufre de todos los sesgos. Con respecto del cálculo matemático, tiene algunos problemas. También hay un plugin, que es el Wolfram Alpha, que te permite hacer cálculos de verdad. Tiene unas limitaciones también de relación causa-efecto. Y tiene también unas cuestiones muy importantes con respecto de la regulación. ¿Qué pasa con todas estas compañías que son opacas, que no liberan el código fuente? No sabemos cómo funcionan. Además, tampoco son sistemas predecibles, son modelos de caja negra y dan unos resultados sorprendentes, pero no hay humano que toque cómo da esa respuesta. Tenemos un montón de neuronas, un montón de capas de neuronas que se van activando y van propagando señales, pero allí no hay Dios quien se entere de por qué el resultado es 3 al final de todo. Sabemos que lo hace bien, pero es difícil de predecir qué resultado va a dar en base a una entrada. Sobre todo eso se está trabajando, y también sobre todas estas grandes compañías multinacionales, el poder que están teniendo y cómo se regula todo esto. Hubo una encuesta que hicieron en LinkedIn de cuánto hay que regular la inteligencia artificial, y de más de 2.000 personas,
opinaban que al máximo, más que las redes. Algunos poppers de la inteligencia artificial están firmando estos manifiestos, fijaos. Mitigar el riesgo de extinción de la inteligencia artificial debería de ser una prioridad global, en el mismo nivel como las pandemias y las guerras nucleares. Fijaos quién firma. Está ahí Sam Altman, que es uno de los creadores de OpenAI, lo veis ahí. O el mismo Bill Gates, ¿no? O la gente de Anthropic, los de Claude, o poppers muy distinguidos en el ámbito de la inteligencia artificial. Y yo me pregunto también, bueno, si lo veis tan claro, ¿por qué no paráis vosotros? O sea, si estáis dentro, a lo mejor se debería de plantear, no lo sé. ¿Cómo aportar valor? Acabo con esta parte. Pues las aulas han cambiado poco. El modelo educativo del final del siglo XX se puede representar como eso, y lo que tenemos hoy en día es el mismo perro con distinto collar. Y tenemos un escenario laboral en el cual todo esto va a tener un impacto clarísimo. Hay un paper que os recomiendo que echéis un vistazo, que os lo dejo ahí, que han hecho un estudio ya inicial de cuál va a ser el impacto. Dicen que el 80% de la mano de obra en todas las categorías de Estados Unidos, tienen un listado gigante de todo a lo que se puede dedicar una persona, se verá afectado al menos el 10% y el 20% al menos en el 50% de sus tareas. Tenemos ahí, dicen que hay 86 trabajos que van a estar totalmente expuestos. Si le echáis luego un vistazo veréis que cubren todos los ámbitos laborales, prácticamente. ¿Y cómo afectará al capital intelectual? Pues bueno, esto tiene un impacto también en que nuestros estudiantes pues se esfuerzan un montón y resulta que luego a lo mejor hay una herramienta que es capaz de hacerlo, al menos cierto tipo de tareas, similar a como lo puede hacer un humano, o en algunos casos incluso mejor. Y nos podría llevar esto a plantearnos, ¿para qué andar si están las escaleras mecánicas, ¿no? Y todo lo tenemos muy claro. Porque al final, aunque las escaleras mecánicas son cómodas, no es bueno para el organismo estar sin andar o sin hacer ejercicio. Y claro que un coche puede ir más rápido que una persona, pero la propia esencia del ser humano está en potenciar ese músculo. Y nos estamos acostumbrando a usar el ordenador de bolsillo como extensión del cerebro. Tenemos mucha adicción y estamos siempre on. Cualquiera de vosotros ahora mismo puede recibir una interrupción, un mensaje, un email, y somos más productivos por estar siempre on. Pues sabemos que no. No sé cuántos de vosotros os habréis fumado un porro de marihuana antes de asistir al seminario, pero sería mejor que hubierais hecho eso antes que estar siempre on, porque sabemos que estar online empeora el doble los test de inteligencia que fumar marihuana. Y me llevo una reflexión, y es que metemos tecnología en el aula sin hacer un análisis crítico de si está sumando o no. Y esto nos tendría que llevar también a reflexionar sobre cómo meter esta tecnología en el aula de modo que sume y no reste, porque sabemos ya por los informes PISA que meter tecnología en el aula mucho siempre aumenta el rendimiento escolar, como vemos en esa gráfica. Bueno, ni de coña, esta gráfica es falsa, en realidad sabemos que es así. Entonces, fijaos, un poquito es lo que da el punto interesante, pero un poquito. Y sabemos también que con este artículo tan chulo de Nicholas Carr, que nos acostumbramos a consultar el dato directamente en Google y lo tenemos ahí, y nos ha hecho ya hacer una lectura diagonal de los textos. En los catálogos de publicaciones científicas vamos como las balas, somos unos picaflores y no estamos haciendo un procesamiento profundo de esa información. Y a lo mejor lo que hay que hacer es replantearnos en qué punto queremos estar. Acabo con dos cositas. ¿Qué nos define como sabios? Hay una charla deliciosa de Senenbarro, un artículo, que os lo dejo ahí, el que fue el antiguo rector de la Universidad de Santiago de Compostela, que habla de las 3 dimensiones de la inteligencia: la cognitiva, pragmática y ejecutiva, y en qué punto queremos poner el foco o qué puntos queremos potenciar. Desde luego nos gustaría a todos tener el máximo de los 3 tipos de inteligencia: manejar información,
adquirir destrezas prácticas o fijarnos metas, saber los pasos que tenemos que hacer y llegar a la consecución de esas metas. Pero ¿cuál de las tres, si quisiéramos potenciar alguna, sería más positiva para nuestros estudiantes? Manejar información, o sea, trabajar como Google, adquirir destrezas prácticas de saber hacer ciertas cosas o fijarnos metas y elaborar un plan y cómo llegar a ellas. De todo esto estuvimos hablando en el G9 hace 2 semanillas y distinguimos diferentes bloques, nos hicimos varias preguntas. Algunas cuestiones que salieron, ¿cómo podría ayudar a potenciar las habilidades que tendrán más valor en el futuro? Estudiar el mercado a medio y largo plazo, hacer una reflexión sobre qué impacto va a tener todo esto en las profesiones. Os dejo como tarea que leáis el informe y que lo identifiquéis dentro de vuestra área de conocimiento y que hagamos esa reflexión. ¿Qué va a aportar valor en la sociedad? Y a lo mejor hay que replantearse ciertas cuestiones, que se enseñe cómo. Diagnóstico de competencias del estudiante, identificar el gap y definir el itinerario de aprendizaje en este momento actual. ¿Cómo se debería de reestructurar las metodologías que aportan valor? Clase invertida, trabajo en equipo, presencialidad con experiencia del docente. Aquí todo apuntaba a poner en valor aquellos momentos en los cuales el alumno está en el aula, cómo aportar mucho más valor. Hablaba el otro día David en una charla de que puede ser que veamos el futuro como que la educación con ChatGPT va a ser la educación de los pobres y ese valor que aportamos nosotros en aula, ese mirarnos a los ojos, ese comunicarse entre alumnos con esas experiencias. A mí me gusta mucho una técnica de aprendizaje entre pares, que ellos discutan y luego secuenciar una serie de discusiones alrededor de la temática. ¿Qué tareas y cómo tendrá que realizarlas el docente para optimizar su proceso? Diseño de supuestos que requieran alta capacidad de análisis por el alumno, creación de diferentes materiales docentes en base a estas herramientas que nos permiten automatizar el proceso de generación y mejorar la accesibilidad, necesidades, diferentes capacidades, diferentes idiomas. Gracias a todas estas herramientas es muy sencillo generar material rápido. Sobre autenticidad y ética, tiene que ver con la evaluación solo presencial. Parece que puede tener sentido siempre que podamos para garantizar que es la persona a la que te está respondiendo. Incluso permitir el uso de inteligencia artificial en exámenes, puesto que en el mercado laboral lo van a tener, ¿por qué no? Surgió la idea y puede no ser descabellado dejar que utilicen estas herramientas como soporte a la hora de hacerlo. Potenciar desde luego el trabajo en equipo y poner el foco en esas habilidades que quizá en esta nueva época vayan a tener muchísimo más valor. Evaluar el proceso de resolución y no el resultado en sí mismo, sino los pasos que tienes que dar hasta llegar a esa solución. Eso con GPT bien utilizado también nos puede guiar mucho. Incluso hay nuevas herramientas como Autopilot que te hace también un proceso iterativo. Utilizar IA como herramienta ayuda en la evaluación. Yo he hecho experimentos de pasar un texto y decir, ponte en la piel o ponte ahora como si fueras un profesor universitario. Da cuestiones de mejora. Revisa la redacción y dile en qué puntos tiene que profundizar el alumno y lo hace realmente bien. Tú luego supervisas, pero esa primera batida pues te quita mucho tiempo. Sesiones de sensibilización como esta que estamos haciendo ahora, formación específica, dar formación a los propios alumnos, disponer de IAs libres de sesgos. Esto, bueno, sería curar los contenidos iniciales, requeriría muchísima inversión, pero en algún momento a lo mejor hay que hacerlo. Desde luego potenciar modelos basados en código abierto y en datos abiertos, porque si no estamos muy vendidos. Lo que haga ChatGPT o todas estas multinacionales está fuera de nuestro control y no podemos saber cómo está hecho. Propiedad intelectual de los datos de entrenamiento, claro, hay controversia aquí. Datos introducidos a la nube, ¿qué pasa cuando subimos un documento y tal? Claro, aquí como estas inteligencias artificiales se ejecutan en la nube, cuando tú le pasas un PDF, en realidad el contenido ya se lo estás enviando. Habría que anonimizarlos para que no se vea el nombre del alumno o quién ha hecho ese documento, ¿no? Impacto de normativas europeas o internacionales en las cuales se está trabajando o posible desarrollo de inteligencias artificiales propias de las universidades. Es una idea que a lo mejor está ahí y en base a todos estos desarrollos de software libre, como por ejemplo el modelo Llama que ha liberado la gente de Meta, podría ser una idea de hacer una inteligencia artificial que esté controlada y que sepamos que, bueno, está libre de sesgos y que los datos están bien. Y lo último, pues personalización, oferta del adaptarnos a las preferencias del estudiante, tutorías personalizadas,
gestión automatizada de relaciones entre pares, propuesta inteligente de cómo hacer esos trabajos grupales, potenciar el aprendizaje social, fue otra idea que salió, aprendizaje basado en el contexto, sistema de recomendación, oye, esto puedes utilizar este material de apoyo, todo eso, cuando se puede pedir al prompt, dime libros que puedo utilizar para profundizar en no sé qué, o dime dónde puedo profundizar para tal cosa. Hay un plugin que te permite también consultar con datos en vivo en Internet. Diagnóstico previo, sistema de recomendación, etcétera. Bueno, ya veis. Acabo. Último punto. ¿Y ahora qué? Pues ahora vienen tiempos en los cuales la productividad se va a multiplicar por un factor, no sé si por 10 o por 20 o por cuánto. Yo llevo un año utilizando GPT desde el verano del año pasado y ya lo tengo como una pestaña para prácticamente todas las tareas. Vienen los nuevos tiempos modernos y se prevé que nos van a exigir mucha más productividad gracias al uso de estas herramientas, eso está claro. Además vamos a convivir con ello. El móvil que tenéis seguramente tenga ya un chip que está optimizado para utilizar inteligencia artificial, pero cuidado, no caigamos en el error de estudiantes. Hoy comenzamos las ciberclases mejoradas con IA. Portátiles listos, máquinas virtuales, listas, red 5G, ChatGPT 7.5 o el que sea cargado. Empezamos en 3, 2, 1 y luego fallamos en los aspectos básicos que no tiene que ver con la tecnología. Eficiencia y eficacia. Reflexión primero sobre dónde vamos a aportar más valor y cuándo la tecnología suma y nos resta. Esto puede ser una utopía o una distopía dependiendo de cómo lo apliquemos nosotros y de qué hagamos con todo esto. ChatGPT ha venido para quedarse, no se puede hacer nada para detectar el plagio, hay que aprender a convivir con ello. Primero, creo que debemos de aprender nosotros a sacarle todo el partido posible y a generar y a pensar en qué casos de uso y dónde la sociedad va a requerir que nuestros futuros egresados aporten valor. No tiene ningún sentido poner el foco en tratar de detectar que han hecho copias o no. En el mercado laboral lo van a tener y lo van a utilizar. Y depende más de buscar ese punto de simbiosis tecnológica y en focalizarnos en aquellas competencias y habilidades que no son nada nuevas y que yo creo que van a estar mucho más demandadas en aquellas cuestiones de empatía, de pasión, de cercanía, de ponernos en la piel del otro y en todos estos contactos entre profesor, estudiante y profesor, pues dar lo mejor de nosotros mismos. Y nada más, no sé si hay alguna preguntilla. Va. Muchísimas gracias, Carlos, por esta ventana tan amplia que nos has abierto, que es precisamente era el objeto del seminario, ¿no? La sensibilización, mostrar un poco las capacidades con los ejemplos más concretos posibles, porque podríamos decir dar todas las respuestas, pues en este momento pues es imposible, ¿no? Al final las preguntas nos las tenemos que hacer nosotros como profesores y también vamos a tener que encontrar las respuestas de cómo integrar o cómo ayudarnos de estas tecnologías un poco para hacer mejor, ¿no? Y a lo mejor más productivo, en definitiva un poco mejorar un poco nuestro trabajo universitario, ¿no? Hay un montón de preguntas, de felicitaciones, también de críticas al enfoque que has dado a la charla o que hemos dado a la charla. Pero bueno, es muy difícil, las puedes ver un poco en el turno de preguntas. Has afirmado rotundamente, por ir a concreto, por cosas que yo detecto que hay un fuerte interés, ¿no? En ese proceso de lucha contra la IA nos hacían dos preguntas que se han repetido. ¿Hay que restringir el uso de la IA, ¿no? Podríamos decir, hay que llegar a prohibir determinada la IA. Y por otro lado, un poco, hay una esperanza en la detección de la IA, ¿no? Me decía un compañero en las preguntas. Turnitin, que es un monopolio en la detección del plagio a nivel mundial, ha añadido un nuevo botón que llaman de IA, ¿no? Que detecta
dice que detecta la IA, ¿no? Ahí supongo que también habrá aspectos de modelo de negocio, de que ven peligrar estas herramientas. ¿Qué opinas sobre estas dos cosas? Un poco la restricción y la detección. Vale. Sobre la restricción, mi opinión personal es que no tiene ningún sentido. O sea, no veo la restricción, veo buscar la simbiosis mejor de utilizarlo. Veo la posibilidad de hacer un análisis de qué cuestiones humanas pueden aportar más valor, incluso en aquellas cuestiones en las que la capacidad de procesamiento humano sea menor que la de una máquina, incluso en esos ámbitos también llegar a potenciar ciertas habilidades humanas, porque sin esas habilidades no podemos tener luego otras. Por poneros un ejemplo, puede llegar un momento en el que, bueno, de hecho ya es así, en el que GPT redacte mejor que el alumno promedio que tenemos. Y eso en secundaria, pues es súper claro, ¿no? Eso significaría que no habría que enseñar a redactar a la gente. Yo pienso que no. La gente tiene que aprender a redactar. Ahora bien, o en el tema de la traducción de idiomas, estos sistemas traducen de un modo brutal. ¿Eso significa que no hay que aprender idiomas? Yo diría que no, todo lo contrario. O sea, las herramientas están ahí para ayudar y para apoyar. Tenemos desde hace mucho tiempo calculadoras. La gente tiene que aprender a hacer operaciones matemáticas básicas en el colegio. Yo creo que sí. Luego, en el ámbito laboral, o sea, tienes que ser capaz de interpretar los resultados que te están dando y sin usar la calculadora ver si tiene sentido o no. Y luego darle a la teclita y obtener el resultado numérico y comprobar si aquello tiene sentido o no. Yo creo que así llevamos tiempo trabajando ya. ¿Prohibir la inteligencia artificial? No. O sea, la inteligencia artificial habrá que usarla, y más en el mercado en el que van a estar todos nuestros futuros estudiantes, habrá que utilizarla, por supuesto, y tendrán que saber cómo utilizarla de un modo correcto. Sobre lo de las herramientas de antiplagio, yo creo que responde más a un mensaje comercial y bastante interesado de decir, no, con eso lo que te darán será una probabilidad de que el texto esté generado con inteligencia artificial. Jamás te van a dar un 100%. Y luego, además, tú en el prompt, en lo que le escribes a la máquina, le puedes decir, y además, inclúyeme pequeños errores de redacción porque quiero que pase cualquier control antiplagio, y es capaz de hacerlo. O méteme pequeñas faltas de ortografía, olvídate de alguna tilde o de algo así, y es capaz de hacerlo también. Entonces, en fin, yo he hecho experimentos de poner en el modo de chat que te haga un chat con rimas y es capaz de responderte rimando. Y le dices, oye, y ahora imítame como si estuviera hablando una persona que no domina bien el español. Por ejemplo, respóndeme con los verbos en infinitivo y no sé qué. Y es capaz de hacerlo. Entonces, si le guías en el proceso de generación, claro, si se hace de un modo muy naif y le dices, genérame un trabajo sobre las hormigas. Pues claro, el estilo de redacción que te genera por defecto sí que puede ser que además todos acaban, en resumen, las hormigas son unos insectos que no sé qué, que no sé cuánto, eso canta mucho. Pero en el momento en el que aprendan a poner el prompt, las instrucciones de generación, aquello te pasa cualquier filtro de antiplagio. O sea, de verdad que no, con una rotundidad del 100%, eso no va a ser un camino. No vamos a tener sistemas de antiplagio que funcionen bien. Está claro un poco, trato de resumir, aunque es tremendamente difícil por el número de intervenciones, cosa que lo agradecemos. Luego tendremos tiempo un poco de repasar las preguntas, porque en definitiva, aunque no podamos dar las respuestas, el hecho de plantear las preguntas ya es de por sí interesante, ¿no? También ha habido muchas preguntas que tratan sobre que aportemos tu visión, que aportes tu visión, cómo integrar ChatGPT en nuestra docencia, ¿no? Podríamos hablar desde tu experiencia y no desde el dogma, ¿no? ¿Cómo ves tú, cómo la integrarías, ¿no? O dónde pondrías el foco, dentro o fuera del aula? Lo pondría en los dos sitios. Mirad, os quería... Vale, mirad. Yo lo utilizo mucho para muchas cositas, ¿vale? Por ejemplo, me mola para hacer cosas como esta.
Dime una metáfora que pueda explicar la arquitectura en la que se basa GPT Transformers empleando la analogía con una orquesta. Explica claramente los diferentes actores que intervienen, no sé qué. ¿Veis? Entonces me da analogías, metáforas, que puede ser que pensarlas por mí mismo me cueste bastante tiempo y en base a lo que me da, empiezo a trabajar. O, por ejemplo, vale, mirad. Quiero explicar a mis estudiantes de grado universitario el concepto físico de entropía. Dame una metáfora en la que pueda utilizar en una clase de termodinámica. Y entonces aquí me da un resultado que no me gusta y aquí le paso una descripción de la Wikipedia. Y ya me da una metáfora que está muy chulo. Entonces, para buscar metáforas, para buscar analogías, para buscar incluso chistes, le he llegado a pedir y funciona muy bien. Y luego, fuera del aula, para los modelos de clase invertida, generación de apuntes, documentación, material de consulta adicional, es brutal. Porque si guías un poquito el proceso, lo que antes, yo en mi asignatura de gráficos por computador, ya con la pandemia generé apuntes para que los estudiantes pudieran trabajar ciertos conceptos que no me daba tiempo, ¿no? Y con esto he hecho pruebas este año de generar nuevos apuntes y tardo como la sexta parte del tiempo en generar toda esa documentación. Luego hay también plugins que te permite, claro, si le pides, por ejemplo, un guión para ser locutado en una clase, te da un guión perfectamente con el cual puedes hacer un vídeo docente. En la producción de contenidos complementarios y para que profundicen, es increíblemente potente. Y luego en el aula, no lo he utilizado aún para hacer discusiones sobre las salidas que da GPT. Sí que lo he pensado, preguntarle alguna cosa, probar previamente que el resultado es incorrecto, como el que os he puesto ahí del concepto matemático de que iba a fallar y sabía que iba a fallar, y luego discutir cuál sería la respuesta correcta, por qué, o sea, hacer ese pensamiento crítico, pero para eso, claro, lo tenemos que probar previamente y hay que hacer luego todo ese análisis. A mí me gusta mucho, como os comentaba, lo del peer instruction de Azure, de hacer preguntas con una respuesta un poquito ambigua en clase y hacer esos grupos de discusión y luego la puesta en común. Y para los ejercicios que le he puesto este año, claro, son estudiantes de informática, todos están trabajando ya con ChatGPT y los problemas de programación que les pedía estaban adaptados, o sea, estaban pensados para que no pudieran tener el resultado directamente con ChatGPT, sino que tuvieran, o sea, que aquello les podía dar una base y luego necesitaban ellos hacer cosas que ChatGPT directamente no lo hacía. Una de los, podríamos decir, que coincide un poco la respuesta, ¿no? Que ChatGPT ahora parece especialmente interesante, aunque hemos visto muchas potencialidades, ¿no? Pero en ese directo que nos has mostrado tan valiente por tu parte, también hemos visto las limitaciones, ¿no? Los problemas, ¿no? La logística del directo, ¿no? Está claro es que 3.4 supera 3.5 y que esto va en un proceso de mejora de esa conversación que tenemos con las máquinas, ¿no? Todos los expertos auguran, no las nombran mucho, pero que el papel que pueden jugar, sobre todo ChatGPT, como tutor asistente, tanto para el profesor en su labor de crear contenidos, preparar la clase, reformular los planteamientos para explicar una determinada cosa, y también para el estudiante, ¿no? Podríamos decir, tenemos un tutor de más o menos bajo coste, ¿no? Que puede un poco mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Quiero comentar una cosa una pequeña crítica que hemos recibido del seminario, ¿no? Como decíamos que parecíamos comerciales de la herramienta. No somos comerciales de la herramienta, muchísimo menos, sino hemos tratado de sensibilizar, de mostrar las capacidades y ahora la pelota queda en nuestro terreno como profesores, ¿no? Hemos llegado un poco a la hora, no es cuestión de abusar, pero sí que creo que es el momento de agradecer a Carlos esa visión tan amplia, como se decía al principio, y perspicaz de este campo que obliga
a prepararse las cosas hasta el último minuto, ¿no? Como nos ha pasado en este seminario, la ha pasado un poco con el contenido, porque solo hacemos que recibir un aluvión de críticas, ¿no? Y por buscar una frase para acabar a este seminario, yo diría que Carlos, eres el Alcaraz de los webinars. Bueno, puedo hacer una pequeña puntualización, ¿no? Sobre lo de la venta de ChatGPT. Lo único que he querido dar, y espero que, o sea, he intentado que quedara claro cuál es el gran modelo de lenguaje que actualmente es más potente comparativamente con otros. Entonces, como es una herramienta que está ahí a disposición y que podemos utilizar, os quería comentarla mejor. Mi punto de vista, y por donde creo que debería de ir todo esto, además, he intentado comentarlo también en la charla, es que los modelos basados en software libre, todos los desarrollos que vienen sobre Llama, que es el modelo de software libre, deberían de potenciarse con vistas a saber qué datos de entrenamiento se tienen y tal. Lo que ocurre que a día de hoy, pues el más potente que hay es GPT-4, simplemente. O sea, no tengo ni ningún interés ni ninguna conexión con la gente de OpenAI, ni estoy especialmente contento con el camino que está llevando todo esto de unos sistemas cerrados y que solo esa gran multinacional apoyada por Microsoft sabe qué hay por detrás. Punto. O sea, simplemente os quería traer el que está más evolucionado, pues si lo queréis utilizar como herramienta de soporte. Coincido totalmente y estamos totalmente seguros de que eso que has dicho es así, ¿no? Nos queda mucho trabajo por delante, pero también en ese repensar permanente que tenemos de nuestra docencia, yo creo que aquí tenemos un aliado y aunque tendremos que supervisar y estar atentos detrás de estas grandes empresas, de sus modelos de negocio, de su respeto a la propiedad intelectual, de su transparencia y de todas estas cosas, ¿no? que sería imposible haber tratado en este seminario, ¿no? La propiedad intelectual es otra cosa. Cómo han sido entrenados estos sistemas, cómo aprenden estos sistemas. Yo sobre esto digo que sí, no sabemos muy bien cómo aprenden las máquinas, pero tampoco sabemos muy bien cómo aprendemos los humanos, ¿no? Y ya acabamos, el tiempo lo queremos mantener. El seminario está grabado, os haremos llegar a todos los registrados el enlace para poder consultar el vídeo, que estará en abierto, y lo publicaremos en el canal del Grupo 9 de Universidades, que es el que ha facilitado la celebración de este seminario, pero sobre todo un poco gracias al trabajo de Carlos, ¿no? Un placer, de verdad, un placer y todos estos aplausos y corazones que vemos, pues la verdad es que nos ayudan un poco a seguir esforzándonos un poco por ayudar un poco a los profesores en relación a la tecnología y en relación a la metodología y en relación a lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.